Bueno, yo les voy a comentar sobre el origen de la Segunda Guerra Mundial. Y para entender cómo comenzó debemos retroceder a la Primera Guerra Mundial cuando terminó en 1918, porque fue en esta fecha que se firmó el Tratado de Versalles, un tratado que impuso grandes sanciones a Alemania, por lo que Alemania perdió territorio, tuvo que pagar grandes indemnizaciones y reducir su ejército. Todo esto provocó una crisis económica y mucho descontento en la población. Entonces, en todo este contexto, surgió Adam Hitler, quien llegó al poder en 1933 con la promesa de recuperar la grandeza alemana. Entonces comenzó a reformar el país e implementó una política expansionista, es decir, pues quiso conquistar más territorio. Fue así que en 1938 pues logró anexar Austria y después parte de Checoslovaquia. Pero las potencias europeas quisieron evitar este conflicto, pero no lo lograron. Fue así que finalmente, pues el 1 de septiembre de 1939, pues Alemania invadió Polonia y fue así que el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, iniciando así oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues se trató de una guerra que fue consecuencia, pues por el resentimiento que se tenía en la Primera Guerra Mundial, por las crisis económicas y pues la ambición expansionista de Hitler. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado mundial que ocurre entre los años 1939 y 1945. Participaron la mayoría de los países alrededor del mundo y se dividieron en dos grandes bloques. Uno de ellos eran los aliados, que estaba conformado por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Y por otro lado estaban las potencias del eje, o sea, Alemania, Italia y Japón. Las principales causas de la guerra fueron el descontento de Alemania después del Tratado de Versalles, también la gran crisis económica mundial y el crecimiento del fascismo y nazismo y la expresión militar en Alemania. El conflicto comenzó oficialmente cuando Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Entre los líderes más importantes estuvieron Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Y Hirohito Winston, Franklin D. y Joseph Stalin. Algunos hechos importantes de la guerra fueron la invasión de Polonia en 1939, también la expansión de Alemania por gran parte de toda Europa, el ataque de los japoneses al Pearl Harbor en 1941 y la entrada de Estados Unidos a la guerra cuando invadieron Pearl Harbor. Bueno, también fue la derrota de Alemania en 1945 y por último, pero no menos importante, fue el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que llevó a la rendición a Japón. Entre sus consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron enormes, porque más de 60 millones de personas murieron. Se creó la Organización de las Naciones Unidas y dio inicio a la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en superpotencias y muchos países y ciudades quedaron pues destruidas. Bueno, ahora voy a hablar de los líderes más importantes de la guerra. Del lado de las potencias del eje destacó Adolf Hitler, líder de Alemania, quien impulsó la expansión territorial y el régimen nazi. También estuvo Benito Mussolini, dictador de Italia, que promovía el fascismo. En Japón, el emperador fue Hirohito, durante el periodo en que su país participó en la guerra. Del lado de los aliados destacaron varios líderes importantes. Uno de ellos fue Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, conocido por sus discursos que motivaron a su país a resistir. Otro fue Franklin D. Roosevelt,
presidente de Estados Unidos durante la mayor parte del conflicto. También fue clave Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, cuyo país tuvo un papel decisivo en la derrota de Alemania. En conclusión, estos líderes influyeron directamente en el desarrollo y el resultado de la guerra, marcando el rumbo de la historia mundial. Ok, yo propongo que para que entendamos de una manera más clara cómo funcionaba la división de países durante la Segunda Guerra Mundial, imaginemos que el mundo entero se convirtió en un tablero de ajedrez gigante, con consecuencias reales e irreversibles. Entre 1939 y 1945, el planeta se fracturó en dos grandes bandos. El primero eran el eje, eran los agresores. Estos países buscaban expandir sus territorios y cambiar el orden mundial. Los tres pilares principales fueron la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, quien fue el motor del conflicto en Europa. Luego estaba la Italia fascista, bajo el mando de Benito Mussolini. Y posteriormente el Imperio del Japón, que buscaba el control total de Asia y el Pacífico, aunque claramente hubo otros países que se unieron por conveniencia o por presión, como Hungría o Rumania. Esos tres marcaron el inicio de la tormenta. El otro bando eran los aliados, que eran el frente de resistencia. Al principio, muchos de estos países intentaron evitar la guerra, pero terminaron formando una unión masiva para frenar el eje. El principal grupo fue llamado o nombrado los Cuatro Grandes. El primero, Reino Unido, quien era el símbolo de resistencia europea, liderada por Winston Churchill. La Unión Soviética era el segundo, que antes era conocida como la URSS, que tras ser traicionada por Alemania, puso un frente más sangriento en el este. El tercero era Estados Unidos, que entraron tras el ataque a Pearl Harbor, aportando un poder industrial imparable. Y el cuarto era China, que ya llevaba años luchando contra la invasión japonesa. Esta división no solamente fue política, fue geográfica. El mundo se partió en teatros de operaciones. El primer teatro fue el teatro europeo, donde se decidió el destino de las naciones occidentales. El segundo, el teatro del Pacífico, una guerra naval y de islas entre Estados Unidos y Japón. Por último, el norte de África, una lucha estratégica por el control del Mediterráneo y el petróleo. Al final, más de 50 países terminaron involucrados de una u otra forma, pues fue el conflicto más grande de la historia y cambió las fronteras como las conocemos hoy en día. Ok, como ya se dijo, la Segunda Guerra Mundial ocurrió de 1939 a 1945. Esta guerra fue devastadora, ya que provocó millones de muertes y eventos como el Holocausto. Esta se dividió en dos. Una era el eje, potencias de eje, que eran Alemania, Japón e Italia. Y la otra parte eran los aliados, que era Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. Esto terminó en derrota del eje y pues obviamente esto causó pues muchos cambios en lo político, en lo económico y en lo social.